La conferencia de hoy está a cargo de nuestro hermano José Alberto López. Adelante, José Ya, Alberto. ya, ok. Buenos días. El tema que voy a exponer hoy día sale constantemente, naturalmente, en nuestra literatura Rosacruz, porque es uno de los conceptos claves. Así que a fin de contextualizarlo, voy a hacer lectura de una narración alegórica sacada de un cuento oriental llamada La historia de la humanidad. Dice así: se cuentan que en la antigua Persia vivió un rey llamado Samir. Coronado muy joven, se sintió en la obligación de instruirse, por lo que reunió a su alrededor numerosos eruditos venidos de todos los países y les pidió que escribieran para él la historia de la humanidad. Quiero saber los hechos, la vida de los hombres, les dijo. Todos los eruditos se concentraron en la tarea. Pasaron 20 años mientras se redactaba el libro. Finalmente llegaron a Palacio con 500 volúmenes cargados a lomo de 12 camellos. Uy, no funciona la... Y a cambiar de... Con las Ahí sí. flechitas Ya. Sí, no, sí, ahí está, sí. El rey Samir, por aquel entonces, pasaba ya de los 40 años. Ya soy mayor, les dijo. No tendré tiempo de leer todo esto antes de mi muerte. Os ruego que hagáis una edición resumida. Por más de 20 años, los eruditos se dedicaron a la labor y regresaron a Palacio con solo 3 camellos. Pero el rey había envejecido mucho. Sexagenario, se sentía débil. No me es posible leer todos esos libros. Por favor, haced una versión aún más breve. Los eruditos trabajaron 10 años más y volvieron con un elefante cargado con su obra. Pero con más de 70 años y medio ciego, ya no podía leer y pidió una edición aún más abreviada. Los eruditos también habían envejecido. Se concentraron durante 5 años más y momentos antes de la muerte del monarca, volvieron con un único tomo. Ya no puedo leer, suspiró el monarca. Moriré entonces sin saber nada de la historia de la humanidad. Junto a la cabecera de su cama, el más anciano de los eruditos le dijo: mi señor, te explicaré en pocas palabras la historia de la humanidad. Es esta. El hombre nace, sufre por reiterada ignorancia y finalmente muere. Bien. El tema de hoy día que he elegido es la epigénesis. Dice el diccionario Rosacruz: es la actividad original creadora del espíritu, que es la palanca que con la mente como apoyo logra que la involución se haga evolución. Hay muchos temas en las enseñanzas rosacruces de especial interés para el estudiante de ocultismo, pero uno de los más importantes es la epigénesis. Tiene un significado simple: iniciativa, creatividad. Pero las implicaciones son tan amplias que debemos prestar el tema con mucha atención. Es significativo que la epigénesis se exponga en las enseñanzas de la sabiduría occidental como el tercer factor, además de la involución y la evolución, que permite el ascenso del hombre, desde sus presentes limitaciones actuales hasta la omnisciencia. Implica la facultad del espíritu que permite al aspirante escoger un camino que sea completamente nuevo e independiente, entrar en una nueva línea cada vez que lo desee. Cuando un individuo muestra el fruto de esta iniciativa, se le llama genio, pero en ese estado requiere completa absorción
y el esfuerzo para llegar hasta el final de los planes concebidos, y ciertamente no es fácil llegar a este estado. Varias vidas lleva cosechar los frutos de la epigénesis espiritual. Las primeras preguntas a considerar en el asunto son: ¿dónde está la línea divisoria entre la evolución y la epigénesis? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La evolución es un desarrollo, como el crecimiento de una planta a partir de una semilla. De ahí la necesidad de la semilla preexistente. Los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz aprendemos que las semillas de nuestros cuerpos físicos, de deseos y mental son plantadas por grandes seres espirituales para que podamos, en el curso natural de los acontecimientos, desarrollar nuestras posibilidades latentes. No es simplemente una elección entre varios posibles cursos de acción. Es la libre voluntad de inaugurar algo nuevo, la verdadera esencia del progreso. La epigénesis es un impulso espiritual, en realidad una respuesta a la esencia creadora del espíritu, que vivifica la vida. Los ocultistas creen que el propósito de la evolución es el desarrollo del hombre, desde un Dios estático hasta un Dios dinámico, un creador. Y eso puede realizarse más rápidamente mediante el uso, por nuestra parte, de ese tercer privilegio mágico. Es evidente que algunos de nosotros, que respondemos al instinto gregario, usamos menos la epigénesis. No es ninguna concepción peyorativa al afirmar que las muchedumbres no piensan por sí mismas, sino que son manejadas emocionalmente por líderes de caracteres dominantes para sus propios fines. Un ego que desarrolle conscientemente su divina originalidad no permite ni puede ser influido por pasiones ajenas, porque su cuerpo de deseos está disciplinado. ¿Cuál es la clave de la epigénesis? Es la mente. No hay creación sin actividad mental. El deseo de cambio viene primero, pero hasta que se haga efectivo por medio de la mente, que se esfuerza por corregir el error que impide la perfección, la personalidad está sujeta a las presiones de elevados seres espirituales que están guiando nuestra evolución. Solo la epigénesis nos hace realmente libres e independientes y depende solo de cada individuo. La primera vez que decidimos iniciar el desarrollo de un nuevo talento, estamos ejerciendo la epigénesis. Con el objeto de llegar a ser creadores originales, es necesario que nuestro entrenamiento incluya suficiente amplitud del ejercicio de la originalidad individual que distingue la creación de la imitación. Y por el bendito derecho de nuestra divina naturaleza, podemos hacerlo. Aprendemos intentando, cometiendo errores y rectificando. La epigénesis es la facultad que nos hace diferentes de todos los demás. Todos somos células del cuerpo de Dios, somos parte de Él y siempre lo seremos, pero podemos expresar esta unidad en diferentes formas. Hay suficientes diferencias individuales entre nosotros para que los científicos sepan que no hay dos personas iguales. No podemos hacer de estas diferencias nuestra meta, pero cuanto más diferentes o individuales nos hagamos, más ricas serán nuestras futuras creaciones. Como semillas de un infinito potencial, no estamos obligados a actuar de una manera específica por el hecho de que hayamos sido colocados por los señores del destino en un determinado ambiente y porque todo nuestro pasado nos haya dotado de diferentes tendencias. Si eso fuera así, nadie se sobrepondría a las circunstancias que rodean los primeros años de vida y que duran a menudo hasta el 14º año. Cuando el impulso del cuerpo de deseos rechaza las limitaciones de la autoridad, sus ojos se dirigen hacia metas que parecen imposibles, pero la voluntad inferior busca una nueva avenida libre para hacer lo que desea. El ego anhelante se las arregla para obtener una idea de los resultados de ese esfuerzo a través de la conciencia, pero usualmente la voluntad inferior resiste y ve únicamente los beneficios obtenidos por la personalidad. Este es, sin embargo, el principio creador. Cuando la persona
ve la inutilidad de las posesiones, del poder, de la complacencia de sí mismo, comienza a buscar algo mejor, más satisfactorio. Se hace consciente de su propio impulso creador y anhela una forma constructiva para expresarlo. El valor agregado. Pero, ¿cómo podemos espiritualizar los tres vehículos inferiores sin ejercitar los primeros en las varias disciplinas? Menciono un ejemplo material. Imaginemos que hace 50 años un muchacho aprendió con un maestro un particular arte u oficio, joyería, por ejemplo. Comenzó familiarizándose con sus nuevas condiciones y requerimientos. Se le indicó cómo hacer partes poco importantes del trabajo hasta que se convirtió en un experto. La importancia de su trabajo aumentaba cuando más aprendía de las técnicas de su maestro, hasta que se convirtió en un obrero. Él sabía cómo realizar una parte del trabajo, de acuerdo con la forma en que había sido entrenado. Pero, ¿era un creador? ¿Inventó nuevas maneras de trabajar de modo más eficiente? ¿O hizo algún producto que sirviese para un mejor propósito? Si lo hizo, se convirtió en un maestro de su profesión, porque estaba usando su don divino, la epigénesis. Tales hombres construyen hermosos edificios, imaginan maravillosos cuadros y escriben música inspirada. Contribuyen con un valor agregado en cualquier actividad humana, con una nueva perspectiva de hacer las cosas. Si no, se convierten en perfectos imitadores o reproductores, pero nunca en creadores. Formas de acercarnos a la epigénesis. En el esquema general, la epigénesis es el resultado del punto del equilibrio entre el místico y el ocultista. Son las fuerzas del yin y del yang obrando en aras de que el hombre y la mujer haga uso de ese divino privilegio, la creatividad, las oraciones y la devoción del místico, la unión con Cristo sirviendo a la voluntad del maestro en la parte pasiva de la epigénesis, quizás el pilar de su realización. No obstante, es también imprescindible la parte activa, representada en el ocultista. Este desea conocer el porqué, desea probar una hipótesis, intentar algo nuevo antes de crear. Su fe es el resultado de su experiencia, de modo que su necesidad de ver el resultado de una nueva idea es grande en su interior y su inquietud necesita expresión. Finalmente, entonces, debemos alcanzar un equilibrio entre el místico y el ocultista, porque la iniciación es probablemente necesaria antes que el conocimiento se agregue a la devoción y la fe complemente la constante investigación del ocultista. Los ideales nacidos de esta hambre anímica buscan modos de expresión y el ego estimula el intelecto de nuevas maneras. Lo anterior expresado es lo macro. Más, ¿cómo podemos comenzar a ejercitar la epigénesis a partir del a veces asfixiante medio ambiente circundante, a partir del básico nivel de evolución de muchos de nosotros? A esta trascendental pregunta existen algunos acercamientos que, de llevarlos a cabo, nos brindarán finalmente el arquetipo de la epigénesis. Menciono solo los más relevantes. 1. Desarrollando nuestras cualidades anímicas. La paciencia, la fe, el no caer en la monotonía de la existencia, el no hacer siempre lo mismo de la misma forma, sino anexar ese valor agregado que exprese ese impulso interno, impregnado de imaginación y estratégica ejecución. Así se desarrollan las cualidades del alma. 2. Cultivando la mente abstracta. Debemos buscar nuevas cosas para aprender, para ver y escuchar. En este sentido, la lectura, el aprender un arte, comenzar una investigación, son actividades muy importantes. Pero hay que tener cuidado de no impregnar la mente de ideas ajenas. Todo lo que encontramos en los libros,
todos los conocimientos que recibimos de los demás nunca serán verdaderamente nuestros. Cuando dejemos esta instancia terrenal, tendremos que dejarlos, y cuando retornemos, deberemos adquirirlos de nuevo. Al reencarnarnos, cada uno solo aporta aquello que verdaderamente adquirió y experimentó como suyo en sus vidas anteriores. Toda la ilustración de otros nos es quitado porque no nos pertenece, porque lo habíamos tomado de los otros, como préstamos, tal vez por razones de profesión, o sociales, o políticas, o religiosas. El que no adquiere nada por sí mismo, se encontrará pobre y desnudo, y al volver a la tierra, volverá pobre y desnudo, porque no tendrá pertenencias propias. En este sentido, un excelso hombre o mujer de enciclopedia, experto en lo que otros han dicho o hecho, que puede reproducir con agilidad mental lo escrito en los textos y en la cultura humana, puede ser un excelente imitador, pero jamás un creador. Por esta razón, nuestro instructor Heindel nos aconseja siempre que podamos el usar la mente, a concentrarla y a cultivarla a fin de que extraigamos desde nuestra divinidad interna inspiraciones y pensamientos propios. 3. Adquiriendo como hábito la creatividad. Para conseguir esto, debemos acostumbrarnos a no dar nada por sabido, a no considerar nada obvio, a rebuscar en todo pensamiento, en todo conocimiento, en toda práctica, para descubrir nuevos ángulos, nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, perlas escondidas que siempre, una vez halladas y compartidas, resultan ser lógicas y comprensibles. La creatividad debe llegar a ser nuestra manera normal de empezar a pensar sobre cualquier tema. ¿Cómo ejercitarla? Hay 1000 maneras, pues en cada caso varían las circunstancias. En su artículo Epigénesis y Creatividad, el estudiante esotérico Rosacruz y escritor Francisco Manuel Nasser coloca el siguiente ejemplo. Se nos dice que Jehová dio a Moisés las 2 tablas de los 10 mandamientos que contienen el conocido decálogo del bien. Se nos enseñó eso y la mayor parte nos quedamos ahí. Pero nosotros, estudiantes de ocultismo, no podemos, no debemos quedarnos ahí. ¿Y qué podemos hacer? Muchas cosas. Por ejemplo, preguntarnos, ¿por qué en 2 tablas y no en una? ¿Y por qué precisamente 10 mandamientos? A poco que pensemos, continúa este autor, comprobaremos que los 3 primeros mandamientos, los de la primera tabla, se refieren a la relación entre Dios y el hombre, y los otros 7, los de la segunda, a la relación entre los humanos. Y si seguimos preguntándonos, veremos que los 3 de la primera tabla hacen referencia al hecho de que son 3 las personas de la Trinidad, y los de la segunda, a de que el hombre es de constitución séptuple, cuerpo físico, etérico, de deseo, mental, espíritu humano, de vida y divino. Y si seguimos en nuestro empeño, veremos que el 10 es el número perfecto, el del equilibrio de las 2 polaridades, el resultado y el resumen de los números inferiores y origen de los superiores. Eso es epigénesis, eso es creatividad, y eso es lo que debemos acostumbrarnos a hacer de un modo instintivo, porque es la única vía para recorrer el sendero sin un mayúsculo esfuerzo, obteniendo ininterrumpidamente ampliaciones de conciencia que nos permitan un avance sistemático en la comprensión de nosotros mismos, de nuestro entorno y de la creación toda. Cierre comillas. Ahí termina el ejemplo que nos entrega Nasser. Y para ir terminando, debemos pues utilizar en cada situación, en cada acción, la creatividad, que es lo que nos permite pensar de modo diferente al generalmente aceptado y no quedarnos en lo ya sabido y aceptado por todos. Tiene entonces valor el que nos preguntemos, ¿cómo estamos entrenándonos para ese inmenso futuro que nos aguarda para esta encarnación y para las próximas? ¿Es posible que aceptando la vida tal cual viene, usando simplemente facultades desarrolladas bajo guías ajenas, desde que surgimos como espíritus virginales,
podamos estar contentos y sigamos pasivos, dejando que las grandes jerarquías sigan trabajando con nosotros. Esto no es aceptable. Cuando la epigénesis es inactiva en el individuo, en la familia, en la nación o en la raza, la evolución cesa y comienza la degeneración. Se espera de nosotros que desarrollemos no solo la perfección física, la estabilidad emocional y la profundidad y control mental, sino también que hagamos crecer 2 hojas de hierba donde había una, enfrentándonos a la demanda de nuestros derechos de nacimiento y espiritualizando nuestros vehículos, preparándolos para su uso consciente por parte del ego. Comillas, ser perfecto como es mi Padre es perfecto, dijo Jesús el Cristo. La meta es grande y desafiante, pero el más largo camino comienza con el primer paso. Una de las maravillas derivadas de la comprensión de la epigénesis la constituye el hecho de que sostenemos en nuestras manos nuestro destino. Las lamentaciones acerca de lo difícil de nuestras circunstancias imperantes nos entrampan más profundamente en el cenagal de la desesperación y no es sino hasta que nos sacudamos esa flácida autocompasión cuando nos hacemos conscientes de que podemos controlar nuestra respuesta al destino. Nuestra gran oportunidad para ser diferentes, creativos y comenzar a dirigir nuestra evolución la tenemos en el maravilloso currículum místico y cultista de nuestra escuela Rosacruz. Ella promulga una enseñanza definida, lógica y consecuente respecto al origen, evolución y desarrollo futuro del mundo y del hombre, mostrando a la vez los aspectos espirituales científicos. Una enseñanza que satisface al corazón y a la razón, dando una explicación razonable a todos los misterios de la humanidad. Ella es mística y ocultista, satisfaciendo al corazón y al cerebro. Nuestra es la responsabilidad de practicar sus enseñanzas a fin de hacernos más dables de oficiar como líderes de la humanidad, ya sea en el presente o en el futuro, y así ensanchar nuestro campo de servicio que no podemos ni debemos eludir. Y volviendo al relato de la historia de la humanidad, y a partir del contenido de esta conferencia, cambiemos el final de la historia y trastoquemos la semántica de la sentencia dirigida al monarca en su último momento. Recordemos que la sentencia del sabio le dijo: el hombre nace, sufre por reiterada ignorancia y finalmente muere. Triste, dramático. Pero supongamos que por la epigénesis se amplió, que la humanidad tuviese cualidades anímicas, cultivo mental y creatividad como hábito. La lógica de la sentencia hubiese sido: el hombre nace, evoluciona por epigénesis y finalmente muere más sabio de cómo nació. Bien, para finalizar, un poquito extenso, quiero leer con ustedes y dedicarlos a ustedes y también para mí este poema del poeta estadounidense Walt Whitman, nacido en 1819 y muerto en 1892, que fue un poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista, y que su trabajo se caracteriza por un trascendentalismo y realismo filosófico. Este poema se llama Los Pioneros y está en su obra, que le dedicó prácticamente toda su vida, llamada Hojas de Hierba. Dice así: yo también, con mi cuerpo y con mi alma y cuerpo. Nosotros, un trío curioso, buscando nuestro camino a través de estas costas, en medio de las sombras, con las apariciones presionando. Precursores, oh precursores, mirad el rodante y veloz orbe, mirad los orbes, hermanos, alrededor, todos los soles y planetas agrupados, todos los luminosos días, todas las místicas noches con ensueños. Precursores, oh precursores, estos son de los nuestros, están con nosotros. Todos necesitaron trabajar primero, mientras que los seguidores aguardan atrás, en embrión. Nosotros encabezamos la procesión de hoy,
despejando la ruta para el viaje. Precursores o precursores. Bien, para esta conferencia me apoyé en el diccionario Rosacruz, en el concepto Rosacruz del Cosmos, capítulo 19, el ensayo Epigénesis y creatividad de Francisco Manuel Nacher, Hojas de hierba de Walt Whitman, de Editorial Austral, Colección Austral, Poesía Española 2001, y naturalmente de conclusiones y deducciones personales. Con la esperanza de que haya servido como una instancia de reflexión para todos nosotros, les agradezco su participación. Gracias. Dejo de compartir.